¿Qué estarías dispuesto a hacer por un ser querido? ¿Te atreverías a seguir buscando a un desaparecido, aún sabiendo que lo que halles podría ser peor que no saber nada? Cuando enfrentamos lo desconocido, cuando la naturaleza deja de ser un lugar de tranquilidad y se convierte en un escenario de terror primitivo, nos damos cuenta de que algunas preguntas son tan peligrosas como las respuestas que podríamos encontrar. De esto trata justamente la historia que vengo a contarles el día de hoy, donde el hermano de Martín nos relata la enorme travesía que atravesó para buscar a su hermano perdido. Escuchemos su relato. Esta historia, en realidad, comienza mucho antes del momento en el que iba a comenzar a relatárselas. Empieza hace más de un año atrás, cuando mi hermano menor, Martín, decidió dejar sus estudios y marcharse del país. Él toda la vida había sido un enamorado de los árboles y los bosques. Nos dijo a mí y a nuestros padres que no soportaba más vivir en la ciudad y que se angustiaba cuando se ponía a pensar en los años que todavía le quedaban dentro de la universidad, de aula en aula, encerrado en 4 paredes. Dijo que allí estaban los lugares con los que había soñado cada día desde que tenía memoria, que no tenía sentido continuar perdiendo tiempo cuando tenía muy claro que era ese su lugar y su destino. Nunca fue una discusión, ni siquiera una conversación. Él ya tenía todo decidido y arreglado. Solo nos estaba contando. Los primeros meses, él contactó por teléfono, videollamadas y mails, en los que aprovechaba el formato para ser más extenso y detallista sobre la vida que estaba llevando adelante. Fue fluido y cercano. Luego comenzó a espaciarse en el tiempo. Lo consideramos normal. Es bastante habitual que al ir perdiendo gradualmente el entusiasmo inicial, los viajeros ya no tengan el mismo impulso por compartir todo lo novedoso de sus vidas. Pero luego de un mes de total silencio, mi familia y yo comenzamos a preocuparnos. Llamábamos a su teléfono y directamente no funcionaba. De los correos electrónicos no recibíamos respuestas. Una mañana recibimos una carta, en papel. No sé cuánto tiempo hacía que no veía una. No tenía remitente, pero al ver el sello de Canadá, mi madre la abrió con desesperación. El papel estaba ajado y sucio, como si hubiese sido manipulado por manos con tierra. La letra era la de Martín, pero en varias partes se deformaba y se volvía desprolija e infantil. En lo escrito nada tenía sentido. En algunas partes la caligrafía y la suciedad volvían ilegible la letra. Las palabras estaban sueltas e inconexas. Las oraciones eran incoherentes. Varias veces se leía la palabra él, haciendo referencia a un tercero, alguien a quien Martín se refería con adoración, o tal vez miedo. En otras partes se podía entender algo así como: ya no soy yo, no soy nada y soy bosque, soy de él, y varias frases semejantes. Junto a su torpe y rudimentaria firma había un dibujo, quizás era un símbolo. Eran 2 líneas que se quebraban como si fueran rayos, y en sus extremos inferiores se acercaban. Aquello fue demasiado. Al día siguiente, cargado con todas las esperanzas de mis padres, viajé a Canadá. Mientras organizaba el viaje e incluso mientras esperaba el embarque, me comuniqué con unos cuantos de mis compañeros universitarios y traté de recolectar toda la información posible acerca de cualquier dato o comentario que Martín hubiese podido compartir con ellos acerca de su viaje. ¿Cuáles eran los lugares que más deseaba conocer? ¿Cuáles sus bosques preferidos? ¿Qué era lo que más mencionaba? Y cosas así. Lo poco que pude rescatar de los testimonios y de un exhaustivo repaso por todos los correos que nos había enviado, me condujeron hacia un sector sudeste, hacia los bosques de la Apalicia, cerca de la frontera y del famoso sendero de los Alpaches que atraviesa parte del noreste de los Estados Unidos. Pasé semanas recorriendo todo el sudeste de Canadá.
Hice base en las ciudades más grandes y conocidas como Toronto y Ottawa, en donde sabía que Martín había estado, pero recorrí kilómetros y kilómetros, conociendo localidades como Fredericton y Halifax en el estado de Nueva Escocia. Cada vez que encontraba un rumbo, un dato que me orientaba, un testimonio, un hilo del cual tirar, al poco tiempo todo se esfumaba. Seguir los pasos de Martín fue volviéndose cada vez más difícil y desconcertante. Cada un par de días notificaba a mis padres de mis progresos y también a mis pasos en falso. Por más que fuese duro, intentaba nunca sonar demasiado optimista, ni siquiera los días en que creía que podía estar algo más cerca. No quería que mis padres se ilusionasen demasiado. Con el correr de los días, de las llamadas, de los mails, me fue imposible evitar que ellos se fueran dando cuenta de lo desorientado y poco esperanzadora que estaba resultando mi búsqueda. Percibir la tristeza y la desazón en sus palabras me llenaba de mucha amargura. Después de algunas semanas, mis reservas económicas comenzaron a verse considerablemente reducidas. De todas formas, no pensaba rendirme tan fácilmente. Canadá es un país bastante ordenado, prolijo y muy estructurado. No me fue sencillo conseguir un trabajo para mantenerme. Por lo tanto, me la pasé saltando de un trabajo temporal a otro. Muchas veces eran jornadas largas y agotadoras cargando bultos pesados, pero no me importaba. Todas las horas libres que me quedaban, por más exhausto que estuviese, las dedicaba a continuar buscando a Martín. Fueron días aciagos, en donde la ausencia de novedades y progresos me calaba hondo. Me sentía lejos de casa, y el frío del lugar, los cielos grises, la lluvia y la bruma constante no colaboraron en nada para mejorar mi ánimo. Para colmo, solo conseguía como para mantenerme a duras penas. Dormía en pensiones pequeñas y tristes en las peores zonas de cada ciudad. Pero aún en un momento como ese, uno puede tener un golpe de suerte, o al menos en ese momento creí que así era. Una noche, mientras gastaba mis últimas monedas en un bar, sin saber dónde iba a alojarme desde la semana siguiente cuando me quedara en la calle, al tener que dejar la pensión en donde estaba hasta ese momento, conocí a un hombre que me brindó una gran ayuda. Entablamos conversación de forma casual, como suele suceder en la barra de un bar en donde dos desconocidos coinciden, intentando dejar atrás un día demasiado largo. Pero solo hasta ahí llegaban nuestros puntos en común. Mientras yo le confesaba mi complicado momento laboral, preferí no abrumar a un desconocido con lo de la desaparición de mi hermano. Él era el dueño de su propia empresa, y si bien estaba visiblemente estresado por sus responsabilidades y obligaciones, su pasar era muy bueno. Por alguna misteriosa razón, congeniamos, y el tipo se apiadó de mi situación. Al día siguiente nos encontramos en su oficina. Su empresa era de transportes. Contaba con una flota de 10 camiones que transportaba mercadería por todo el país, y tenía una vacante en uno de los móviles que se encargaban y recorrían toda la zona sudeste, es decir, el área en donde yo llevaba semanas buscando a Martín. Yo tenía experiencia como conductor, y eso terminó de convencerlo. Él necesitó una semana para gestionar el papeleo necesario que me permitió tomar el empleo. Luego de eso, estuve habilitado para comenzar con mi trabajo. Mi nuevo puesto era perfecto, no solo porque me aportaba una estabilidad económica que nunca había gozado antes en este nuevo país, sino que también, mientras cumplía con mis deberes, continuaría recorriendo aquella zona que había obsesionado a Martín y que era probablemente el lugar en el que había desaparecido. Fue así, recorriendo de un lado a otro las carreteras que serpenteaban por entre medio de bosques interminables, majestuosos, capaces de contener 1001 verdes, tan variables según la estación del año en que te encontrases, y sobre todo, tan capaces de verse hermosos, y al mismo tiempo, tan siniestros e impenetrables. Fue que pude entender, aunque sea en parte, lo que había llevado a mi hermano allí, a dejarlo todo por aquel lugar mágico, por decirlo de alguna forma. Si bien mi vida mejoró sustancialmente, la investigación no.
Mientras conducía el camión y atravesaba los bosques o llegaba a nuevas ciudades, no dejaba de ver por las ventanillas, imaginando el rostro de Martín, confundido entre una muchedumbre o esparcido detrás del tronco de un pino o un arce. Cada noche, tanto en el pequeño apartamento que me había alquilado, o como cuando dormía en la parte trasera de mi camión, estacionado en una gasolinera o a orillas de la carretera, siempre pensaba en Martín, en el tiempo que había pasado, en lo que habría sido de él, si estaba vivo o no, y sobre todo, en la ausencia absoluta de ilusión que notaba en la voz de mis padres. Pasaron casi 2 meses, muchos viajes, muchas carreteras, miles y miles de kilómetros, hasta que prácticamente de forma accidental, tropecé con algo que me devolvería las esperanzas. Llevaba horas conduciendo. El invierno había llegado con ímpetu unos días atrás. Hacía mucho frío. Una bruma constantemente humedecía todo. El sol llevaba días sin asomarse. El cielo era de un color gris plomizo, y a medida que el día avanzaba, se iba oscureciendo con las nubes que traían la lluvia helada que empapaba los bosques y hacía brillar el verde de los árboles. Aún con ese panorama, decidí detenerme al costado de la carretera y bajar del camión para estirar las piernas e intentar aliviar un incipiente dolor en la zona baja de la espalda. El olor de los pinos y la tierra mojada se me metió por las fosas nasales. Era reconfortante. Estiré la espalda con las manos apoyadas en la cintura, cerca de donde se focalizaba el dolor. Al enderezarme y girar hacia la arboleda, vi que el sendero se abría paso entre los pinos. Me adentré en él solo con la idea de moverme y desentumecer un poco los músculos de las piernas. El sendero era cómodo para transitar. Era ancho, y los árboles, además de repararme el viento, se unían por encima de mi cabeza protegiéndome de la incipiente lluvia. Las agujas secas de los pinos cubrían el suelo. Húmedas como estaban, se hundían suavemente en cada uno de mis pasos, engullendo cualquier sonido que pudiese hacer. Luego de girarme en un recodo y de darme cuenta que ya no veía ni una sola parte de la carretera, me encontré con que el camino se cerraba. Estaba girándome para regresar, cuando vi algo en un tronco que me llamó la atención. Regresé sobre mis pasos y me acerqué al árbol. Un pedazo medianamente circular de su corteza había sido arrancado. Sobre la madera clara del interior había algo dibujado o pintado, algo familiar. Me quedé helado cuando, a centímetros del dibujo, comprobé que era el mismo símbolo que había dibujado Martín junto a su firma, justo en su última carta. 2 líneas quebradas como rayos, acercándose en sus extremos inferiores. Yo pensaba hasta ese momento que solo había sido un garabato, un dibujo sin significado, otro sin sentido de mi confundido hermano. Pero ahora me daba cuenta de que no. Recorrí con la punta de mis dedos las líneas marcadas y pintadas con negro en la madera. Era un símbolo, y todos los símbolos tienen un significado. Era quizás un indicio fuerte, importante, algo que podría hacer que retomara la búsqueda de Martín. Cuando conseguí salir de mi aturdimiento, revisé los árboles cercanos para ver si el símbolo se repetía en otros troncos. No encontré nada. Saqué unas cuantas fotos del dibujo con mi teléfono y regresé al camión. Antes de arrancar, estuve un rato más viendo el símbolo en la pantalla. Sentía una contracción en mi pecho, como si tuviese un nudo que no me dejaba respirar. Intenté buscar información sobre el símbolo en internet, pero la cobertura del teléfono era casi inexistente. Necesitaba saber algo más, si no, sentía que podía volverme loco. Arranqué el camión y volví a la carretera. No habría recorrido más de 1 kilómetro cuando de pronto vi un bar de carretera en el margen derecho de la ruta. Guiado por un impulso fui hasta allí y detuve el camión en el estacionamiento que solo estaba ocupado por algunas motocicletas. Cuando bajé, me percaté de que el cielo
Se había oscurecido en los últimos minutos, por lo que el bar estaba en penumbras. Era el típico lugar que visitan los motociclistas y gente que prefiere aislarse un poco de la ciudad. Obviamente por el horario, estaba casi desierto. Incluso dudé de que estuviese abierto. Me acerqué a la barra. Un hombre enorme, de barba y pelo largo, aunque incipiente calvicie en la parte superior, limpiaba con un trapo. Vi cómo disimuladamente me observaba de reojo. Apenas unos metros más allá, alguien, que supongo era un cliente, dormía sobre la barra, con la cabeza apoyada sobre los brazos. A su lado había un vaso vacío. Bastante más lejos, una jovencita trapeaba el piso. Saludé y el hombre detrás de la barra solo me respondió con un gruñido. Supongo que había llegado a la conclusión de que yo no era el perfil de su clientela. Yo no estaba para demasiados preámbulos. Puse el teléfono sobre la barra, con la foto del símbolo en el árbol ocupando toda la pantalla, y lo deslicé hacia él, al mismo tiempo que le pregunté si sabía qué era aquello y qué significaba. Intentó disimular su sorpresa ante mi pedido. Se inclinó con desgano hacia adelante y observó el teléfono sin dejar de continuar con su tarea de limpieza. Me pareció notar un destello de algo en sus ojos, algo distinto al mal humor que ostentaban el resto del tiempo. Negué con la cabeza y se alejó del teléfono. Insistí. Le dije que volviera a mirarlo, que pensara si había visto ese dibujo alguna otra vez. Él levantó la cabeza y se irguió. Lo vi todavía más enorme. Las luces amarillentas encima de la barra iluminaron los tatuajes grisáceos de sus hombros. Arrojó el trapo, caminó con sus pesados pasos, rodeó la barra y se detuvo a centímetros de mí. Me sacaba más de una cabeza. Se inclinó para verme a los ojos. Su barba me rozó el rostro. Sentí su aliento pesado y turbio. Fue claro. Me dijo que detestaba a los forasteros y a los preguntones. Cuando vio que no me moví ni un ápice y le sostuve la mirada, me apoyó una mano en el pecho y me dio un empujón. Me obligó a dar unos cuantos pasos hacia atrás y a sostenerme de una mesa pequeña para no caerme de espaldas en el piso. Él dio un paso adelante, como desafiándome a que reaccionase, a que contraatacara. Estuve a punto de hacerlo, pero mucho más que mi orgullo herido, pensaba en la sensación de que mi hermano estaba cerca, o al menos, ya estaba cerca de algo relacionado con él. No estaba para perder tiempo metiéndome en una cresta contra un hombre que me triplicaba en tamaño y que tenía el aspecto de un asesino brutal. Simplemente di media vuelta. Me tragué mi propia bronca y salí del bar. Estaba por subir al camión, cuando de pronto escuché una voz detrás de mí que me llamaba. Era la jovencita que estaba trapeando el piso y que seguramente había sido testigo presencialmente de mi cobarde actuación. Corría hacia mí y traía algo en la mano. Cuando llegó hasta donde yo estaba, me di cuenta de que era mi teléfono. Yo lo había dejado encima de la barra. Antes de devolvérmelo miró la imagen. Me di cuenta que no era la primera vez que lo hacía. Mucha gente prefiere no hablar de esto, me dijo mientras me tendía el teléfono. ¿Y qué significa ese símbolo?, me atreví a preguntarle. Ella me dijo que no lo sabía. Se retorcía los dedos y llevaba el peso de un lado a otro del cuerpo. Luego me confesó que grupos de chicos y chicas solían dibujarlo. Lo había visto varias veces en la puerta de los baños y en servilletas tiradas. Yo no le dije nada. Intentaba procesar aquello. De repente, ella agregó: «Hay un lugar, una construcción abandonada. Iba a ser un hotel. Está en medio del bosque, acá a unos 20 kilómetros a la izquierda, por un camino secundario que...». No terminó de decir aquello. Se dio la vuelta y regresó corriendo al bar como si hubiese cometido un pecado o una traición. Yo me quedé viéndola hasta que desapareció por la puerta del bar. Subí al camión y regresé a la carretera, sabiendo muy bien hacia dónde debía dirigirme. La llovizna se volvía más densa.
así que activé los parabrisas. Llevé la cuenta de los kilómetros que recorría, y cuando superé los 15, bajé la velocidad y avancé escrutando el bosque. Encontré con facilidad el camino secundario que se había paso dentro de la arboleda. Crucé el camión. Bajé de la carretera y me adentré en él con el camión. Avancé despacio. Las ramas bajas me arañaban el techo y los laterales. El suelo estaba demasiado húmedo, barroso en varios sectores. Me detuve. No quería correr el riesgo de encajarme y después tener serios problemas para salir de allí. Así que ahorillé el camión lo más que pude y lo dejé allí, semioculto debajo de unos arces de hojas amarronadas. Me abrigué con todo lo que tenía a mano y continué el camino a pie, en busca de la construcción que la chica me había mencionado. Mientras el cielo se oscurecía y la lluvia se volvía más helada a cada paso, comencé a ver pequeños signos de presencia humana: residuos, papeles, envases de bebidas, cigarrillos y demás. La estructura apareció ante mí al completar una pequeña colina y rodear unos árboles inclinados sobre el sendero que lentamente se había ido estrechando. Era enorme. Evidentemente era solo la estructura inicial de una amplia planta baja. Aún desde lejos pude ver la mayoría de los muros cubiertos por pintadas e inscripciones. Descendí hasta allí y comencé a recorrerlos. Los lugares más alejados del exterior me obligaron a utilizar la linterna de mi teléfono. El lugar era un laberinto en el que largos pasillos luego desembocaban en salas grandes y espaciosas. Algunas aberturas que seguramente estaban planificados como enormes ventanales tenían vistas increíbles al paisaje. Los rastros de presencia eran más que fáciles de identificar. Botellas por doquier, pedazos de vidrio, restos de comida, de fuego, colchones aplastados e incluso algunos sillones rotos y desvencijados. Cuando giré en el recodo de un pasillo, desemboqué en una sala grande. Me quedé tieso y helado cuando vi que en una pared estaba pintado de forma grande y sumamente notoria el símbolo. A su alrededor, al igual que en el resto de las paredes, estaban cubiertas por inscripciones y pintadas que, al leerlas, las que eran legibles al menos, me recordaron a las incoherentes frases de la última carta de Martín. También allí se mencionaba a un él. Recorrí la sala muy despacio, intentando capturar cualquier detalle de lo que estaba escrito y o dibujado. Escuchaba los trozos de vidrios crujiendo bajo mis pies. Me acerqué al hueco pequeño de la que hubiese sido una puerta. Un olor desagradable me llegó gradualmente. Percibí el zumbido de los insectos. Debí haberme ido, dado media vuelta y marcharme, pero no lo hice. Levanté la linterna y me metí dentro. A lo primero, no vi nada. Me adentré un par de pasos más. El hedor se intensificó y me cubrí la nariz y la boca con el brazo. Cuando la luz blanquecina iluminó el piso y las paredes, me doblé hacia adelante. Contuve un espasmo y una arcada. El piso del cuarto estaba cubierto de vísceras y restos humanos. Pude identificar extremidades, todas incompletas y en avanzado estado de putrefacción. Las paredes estaban cubiertas por manchas de sangre seca. Abandoné el cuarto corriendo. Al llegar a la sala, no pude contenerme y vomité a pocos centímetros del símbolo enorme de las 2 rayas quebradas. Estaba todavía inclinado y sosteniéndome en mis propias rodillas cuando algo me hizo levantar la vista. Lejos, fuera de la construcción, entre 2 árboles, vi a un hombre que me observaba por uno de los huecos que, supongo yo, estaban pensados como grandes ventanales. El hombre estaba desnudo. Podía estar notoriamente más delgado, con la piel cubierta de suciedad y marcas, con una barba crecida y desprolija al igual que su pelo. Pero nada de eso fue suficiente para que yo no lo reconociera. Me incorporé y salí corriendo. Salté por el hueco, caí entre el pasto crecido
y corrí hacia mi hermano gritando su nombre. Pero él se giró y comenzó a correr alejándose de mí. Me sorprendió que aún con esa notoria delgadez que denotaba un estado de suma debilidad, pudiera moverse con esa velocidad entre los árboles. Yo no dejaba de gritar su nombre. Entré en una especie de trance, en la que sentí que no dejaría de correr hasta que pudiera alcanzarlo. Por más que me aventajaba por una buena distancia, corrí y corrí. Estaba desesperado, como si estuviera poseído, sin importar que las piernas me fallasen y que los pulmones me ardieran con el aire frío. En más de una ocasión creí que lo había perdido, pero siempre que eso sucedía, volvía a ver, aunque sea solo por un instante, su figura pálida alejándose de mí. Perdí la noción del tiempo y, sobre todo, no me percaté de cuánto me adentraba en el bosque. Dejé de verlo por unos minutos. Comencé a creer que de verdad, esta vez lo había perdido. Me detuve exhausto al entrar en un claro. Mi nerviosismo me obligaba a continuar murmurando una y otra vez el nombre de Martín. Mis piernas me fallaron y caí de rodillas sobre el asfalto mugoso que se confundía con las agujas de pino. Me sentía mareado. Respiraba con dificultad. La luz que se filtraba por entre los árboles era muy débil. Todo estaba cubierto por una penumbra grisácea y mortecina. Martín emergió de entre los árboles en la otra punta del claro. Yo quise incorporarme, pero mi cuerpo no me lo permitió. Intenté llamarlo, pero solo me salió un graznido seco de la garganta. Estiré mi mano hacia él como si pudiera alcanzarlo, aunque nos separaban unos 8 metros. Cuando se acercó un paso más, un haz de luz pálido le dio en la cara y me permitió ver su expresión. Estaba aterrado. Yo lo conocía a la perfección. Me di cuenta de inmediato de que tenía un miedo que lo desbordaba, pero sus ojos no se fijaban en mí. Su mirada estaba por encima de mi cabeza. El objeto del terror de mi hermano estaba justo detrás de mí. Como si fuese contagioso, el terror de mi hermano llegó hasta mí. Me hizo olvidarme de mi cansancio y me generó un temblor en todo el cuerpo. Hice un esfuerzo supremo para que mi cuerpo me respondiera. Me giré y me encontré a los pies de una criatura enorme. Su forma era humanoide. Su piel extremadamente pálida, blanquecina. Iba desnudo, y en su abdomen, bajo sus costillas, al respirar, se le notaba un brillo rojizo, fuerte, como si tuviera fuego en su interior. Lo más impactante, además de su altura, era su cabeza. Tenía un cráneo alargado como el de un animal, y encima tenía 2 enormes astas que crecían hasta arriba, en una línea quebrada y alejándose. A pesar del shock en el que me encontraba, entendía aquel símbolo. En ese momento no lo sabía, pero lo que yo tenía adelante era el Wendigo, un demonio milenario y mitológico, amo y señor de los bosques, y que se alimentaba de carne humana. La bestia lanzó un rugido y levantó una especie de báculo de madera ornamentado con ramas, hojas y otras partes del bosque. Creí que me atacaría y me entregué. Estaba paralizado y no podía defenderme. Solo cerré los ojos. Sentí la mano de Martín sobre mi hombro. Abrí los ojos y lo vi arrodillarse a mi lado. Se puso en postura de adoración y lo escuché pronunciar palabras inentendibles para mí y que son imposibles de repetir. Nunca supe qué dijo, pero de alguna forma pareció tranquilizar a aquel que era una especie de dios del bosque. En un instante, Martín giró la cabeza, me miró a los ojos y me dijo que corriera. Vi algo en su expresión que no me dejó duda alguna de 2 cosas. La primera
fue que debía obedecerle si quería sobrevivir. Y la segunda, que era muy probable que no volviera a ver a mi hermano nunca más. De alguna forma conseguí ponerme de pie, y el Wendigo volvió a rugir y levantó su vara, pero Martín volvió a recitar unas palabras que lo calmaron. De todas formas, cuando salí del claro y me alejé corriendo, escuché un grito de dolor de mi hermano que me laceró el corazón. Tanto miedo dominaba mi cuerpo que corrí sin prestar atención a dónde pisaba. Enredé mi pie en una raíz y caí rotando al piso. Mi cabeza golpeó con algo duro y perdí el sentido. Desperté muerto del frío y con un insoportable dolor de cabeza. Me llevé la mano a la frente y palpé la herida y el hinchazón del golpe, justo encima de la ceja izquierda. Estaba cubierto de sangre seca. Estaba apoyado contra uno de los neumáticos delanteros de mi camión. Me ilusioné pensar que fue Martín quien me llevó allí, que sobrevivió a aquella criatura, o que al menos consiguió que no lo mataran mientras continuara siendo su acólito o algo así. Volví a la ciudad y una semana después regresé a mi país. La imagen del Wendigo todavía me acompaña, todavía me persigue. Gracias a internet pude averiguar mucho de él, pero sobre todo de los grupos de jóvenes que se vuelven sus adoradores, y entre los cuales, al día de hoy, muchos de ellos aún figuran como desaparecidos. Esta es la primera vez que cuento esta historia. Obviamente no lo hice con mis padres. Preferí inventarles que Martín había muerto en un accidente, y como no llevaba sus documentos, las autoridades no habían podido identificarlo. Además, les dije que el accidente había sido tan grave que ya no había cuerpo que recuperar. El dolor de mis padres fue inmenso, pero de alguna forma creo que también fue acompañado con algo de alivio. A veces, una certeza, por más dolorosa que sea, ayuda a dormir mejor. Nunca más volví a Canadá, y mucho menos a algún bosque. Ni siquiera frecuento los parques de mi ciudad. Demasiado tengo con las pesadillas que me asaltan a la noche, con la penumbra, los árboles y las astas del Wendigo viniendo por mí. ¿Qué tal, oyentes? Espero que todos se encuentren bien. Nos adentramos en otro de esos relatos que, sin duda, les dejará los pelos de punta. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una historia que no querrán vivir en carne propia. Sin más, seguimos con el siguiente relato. Mi nombre es David. A lo largo de más de 25 años, he recorrido las carreteras de Canadá, principalmente en la provincia de British Columbia, como trailero. Transportaba mercancías, desde frutas frescas hasta artículos de primera necesidad, y mi vida se había convertido en una rutina casi automática. Conducir durante largas horas, apenas descansando, y regresar a casa para repetir el ciclo. Pero en diciembre de 1999, algo sucedió que alteró para siempre esa rutina. Era el día 23 de diciembre. Mi compañero de trabajo, Williams, y yo estábamos en plena faena, transportando una carga de frutas. Las festividades se acercaban, y aunque me sentía agotado por las largas jornadas, la idea de pasar la Navidad con mi esposa Sara y nuestra hija Samantha me mantenía en pie. Samantha, con sus 8 años, siempre esperaba con ansias mi regreso a casa, y este año quería sorprenderla con un regalo especial. Mientras conducíamos por una carretera secundaria en medio de la nada, vimos algo que llamó nuestra atención. Un hombre había montado un pequeño puesto de venta lleno de artículos de segunda mano, justo al borde de la carretera. Williams, siempre el curioso, sugirió que nos detuviéramos. Dijo que tal vez encontraría algo interesante para su esposa. Al principio dudé,
pero luego pensé que podría aprovechar la oportunidad para comprar algún regalo de última hora para Samantha y Sara. Nos estacionamos en un área que parecía segura y fresca, y nos acercamos al puesto. Había de todo: relojes viejos, libros polvorientos, juguetes antiguos, y otras cosas que parecían haber pasado por más de una mano. Nada realmente destacaba hasta que vi algo que me hizo detenerme. Entre una pila de juguetes había una muñeca. No era particularmente grande ni especial a primera vista, pero algo en ella me hizo acercarme más. Sus ojos eran extraños. A diferencia de otras muñecas, cuyos ojos de vidrio simplemente reflejan la luz, los de esta muñeca parecían seguirme. Donde quiera que me movía, sus ojos se mantenían fijos en mí, como si fueran los de una persona real. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero lo atribuí al cansancio y al frío de esa tarde invernal. Sin embargo, no podía apartar la vista de ella. Williams, al ver mi interés, se acercó y me dijo en tono de broma que seguramente esa muñeca le encantaría a Samantha. Algo en sus palabras me convenció, aunque en el fondo sabía que había algo raro en esa muñeca. La compré, pensando que tal vez Samantha disfrutaría tener un juguete diferente para Navidad. Fue una decisión impulsiva, lo admito, pero en ese momento no pensé en las posibles consecuencias. Después de realizar nuestras compras, volvimos al camión y continuamos nuestro camino. Llegamos a nuestro destino, entregamos la carga y nos dirigimos de regreso a casa. La nieve comenzaba a caer suavemente cuando finalmente llegué. Samantha y Sara me recibieron con abrazos y sonrisas, y aunque estaba agotado, su calidez me llenó de energía. Samantha, como era de esperar, estaba emocionada por los regalos. Le entregué la muñeca y, para mi sorpresa, le encantó. Sara la observó con una ligera preocupación, notando algo raro en ella, pero no dijo nada en ese momento. Todo parecía estar bien, al menos por ahora. Las primeras noches después de Navidad fueron tranquilas, al menos en apariencia. Sin embargo, no tardaron en llegar las primeras señales de que algo no estaba bien. Era la madrugada, y el frío de diciembre se filtraba por las ventanas de nuestra casa en British Columbia. Me desperté de repente, sin razón aparente. Aún estaba oscuro, y el silencio en la casa era abrumador, salvo por un sonido extraño que provenía de la cocina. Parecía como si algo rascara la puerta trasera. Mi primer pensamiento fue que podrían ser ratas, aunque vivíamos en un vecindario bastante limpio. En invierno era común que los animales buscaran refugio en las casas. Me levanté de la cama con cuidado para no despertar a Sara y bajé a la cocina para investigar. La oscuridad era pesada y cada paso que daba resonaba en el suelo de madera. Al llegar a la cocina, el sonido cesó abruptamente. Encendí la luz y revisé la puerta, pero no había señales de ratas ni de ningún otro animal. Todo estaba en orden, o al menos eso parecía. Sin embargo, cuando me giré para volver a la cama, mis ojos se encontraron con la muñeca que Samantha había dejado sobre la mesa. Esos ojos estaban fijos en mí. Una vez más, sentí ese escalofrío que me recorrió la primera vez que la vi. Me acerqué lentamente, pero no había nada fuera de lugar. La muñeca estaba exactamente donde Samantha la había dejado, con su mirada inexpresiva, pero penetrante. Decidí no pensar más en ello y volví a la cama. Los ruidos en la cocina continuaron durante las noches siguientes. Ya no me molestaba en levantarme. Pensaba que, si realmente eran ratas, eventualmente encontrarían otra casa en la que causar problemas. Pero lo que realmente me inquietaba era que cada vez que bajaba a investigar, la muñeca estaba allí, en la misma posición, con esos ojos siguiéndome. Sara también notó algo extraño, pero al igual que yo, intentaba ignorarlo. Días después, Samantha empezó a tener pesadillas. Se despertaba en medio de la noche, gritando y llorando, diciendo que algo la perseguía. Al principio, pensamos que eran solo sueños infantiles,
pero la frecuencia con la que ocurrían empezó a preocuparnos. Había algo en la casa, algo que no podíamos ver, pero que estaba afectando a nuestra hija. Samantha siempre había sido una niña dulce y tranquila. Tenía una energía contagiosa y solía llenar nuestra casa de risas. Pero algo comenzó a cambiar en ella después de Navidad. Se volvió más retraída, menos comunicativa. Sus ojos, que antes brillaban con inocencia, ahora parecían opacos, como si una sombra hubiera oscurecido su alma. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible, pero pronto se volvió evidente para todos. En la escuela comenzó a meterse en problemas. Recibimos una llamada de su maestra diciendo que Samantha había golpeado a una compañera sin motivo aparente. Cuando fuimos a buscarla, notamos algo diferente en su mirada, algo que nunca habíamos visto antes: frialdad. Esa misma noche intenté hablar con ella. Me senté a su lado en la cama y le pregunté qué le estaba pasando. Al principio no dijo nada, solo me miró fijamente como si no me reconociera. Luego, en un susurro apenas audible, murmuró: «No te metas conmigo». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No eran las palabras de mi hija. Le pregunté a qué se refería, pero no obtuve respuesta. Samantha simplemente se giró hacia la pared y se quedó en silencio. Sara también estaba preocupada. Notó que Samantha comenzó a tener comportamientos extraños, como hablar sola o quedarse horas mirando fijamente un punto en la pared. Pero lo que realmente nos asustó fue cuando la encontramos en el baño, con un cuchillo en la mano, cortándose las muñecas. Fue un momento de desesperación total. La llevamos de inmediato al hospital, donde la atendieron y nos recomendaron llevarla a un psicólogo. El diagnóstico fue devastador: trastorno psicótico. El psicólogo nos dijo que Samantha estaba mostrando signos de una profunda perturbación mental y que necesitaba tratamiento inmediato. Pero en mi corazón no podía aceptar que mi hija, que solo unas semanas antes era completamente normal, ahora estuviera atrapada en esa oscuridad. Sentía que había algo más, algo que no podíamos ver. Después de varios días intentando obtener respuestas de Samantha sin éxito, finalmente logré que hablara conmigo. Fue una noche particularmente fría. Samantha estaba en su habitación, acurrucada en su cama, mientras yo me sentaba en una silla junto a ella. Le pregunté una vez más qué estaba pasando y, para mi sorpresa, respondió. Con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo, me dijo: «Es ella, papá, la muñeca». Sus palabras me dejaron helado. Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó, en fragmentos y susurros, que desde el día en que recibió la muñeca, había estado sintiendo una presencia extraña. Dijo que la muñeca la miraba, incluso cuando no estaba en la misma habitación, y que en sus sueños, la muñeca se movía por la casa, susurrándole cosas horribles. Intenté mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrado. Todo apuntaba a la muñeca, ese maldito juguete que había comprado sin pensar. Le conté a Sara lo que Samantha me había dicho, y ella también se mostró aterrorizada. Decidimos que no podíamos permitir que esa cosa permaneciera en nuestra casa, ni un día más. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, contactamos a un sacerdote local. Le contamos lo que estaba pasando, omitiendo algunos detalles para no parecer completamente locos, pero él accedió a venir a nuestra casa para bendecirla. Mientras esperábamos su llegada, tomé la muñeca y la metí en una bolsa de basura. No podía soportar tenerla en la casa ni un minuto más. Conduje hasta el basurero más lejano que pude encontrar y la arrojé allí. Me aseguré de que cayera al fondo, enterrada bajo montones de basura, lejos de cualquier posibilidad de que alguien más la encontrara. Al regresar a casa, el sacerdote ya estaba allí, preparado para realizar el ritual de bendición. El sacerdote recorrió cada habitación,
rezando y rociando agua bendita. La casa, que había estado impregnada de una sensación opresiva durante semanas, comenzó a sentirse más ligera. Incluso Sara, que no era particularmente religiosa, admitió que el ambiente parecía cambiar. Samantha, que había estado dormida durante todo el proceso, despertó más tranquila. Después del ritual, nos sentamos en la sala con el sacerdote. Nos dijo que, aunque la bendición había purificado la casa, era importante que no bajáramos la guardia. Nos recomendó seguir con el tratamiento psicológico de Samantha, pero yo sabía en el fondo que habíamos eliminado la fuente del mal. Solo quedaba esperar y ver si realmente todo había terminado. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, o al menos a una versión de la normalidad. Samantha empezó a recuperarse poco a poco, aunque todavía teníamos que llevarla al psicólogo regularmente. Su comportamiento agresivo desapareció y volvió a ser la niña dulce que siempre había sido. Sara y yo decidimos no hablar más de la muñeca ni de lo que había sucedido. Era mejor así, para todos. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme qué fue realmente lo que trajimos a nuestra casa ese día. ¿Era solo una muñeca maldita? ¿O había algo más oscuro, algo que no podemos entender completamente? A veces, mientras conduzco por las solitarias carreteras de British Columbia, esos pensamientos vuelven a mi mente. ¿Qué habrá sido de esa muñeca? ¿Alguien más la habrá encontrado? Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y aunque prefiero no pensar demasiado en ello, sé que el mal existe y que a veces se esconde en las formas más inocentes. Por eso, si alguna vez te encuentras con algo que te da mala espina, escúchate, porque tal vez, solo tal vez, te estés salvando de algo mucho peor. Con esto cierro mi historia. No sé si fue coincidencia o si realmente había algo más detrás de todo esto, pero prefiero no averiguarlo. Al final, lo desconocido es mejor dejarlo así, desconocido. Todo comenzó cuando me quedé sin trabajo. Fue un golpe duro, y con las cuentas acumulándose, necesitaba encontrar algo rápido. Por eso, cuando me ofrecieron un turno nocturno en un almacén de ataúdes a las afueras de la ciudad, no dudé en aceptarlo. Sabía que no sería fácil, pero tenía que hacerlo. El salario no era mucho, pero al menos cubriría lo esencial. El almacén estaba en una zona industrial abandonada. Durante el día, apenas se veía movimiento, y por la noche, todo quedaba en completo silencio. Cuando llegué por primera vez, me sorprendió lo solitario que se sentía el lugar. El edificio era antiguo, con techos altos y pasillos interminables, pero el silencio no era lo que me molestaba, era la oscuridad que parecía absorberlo todo. Mi trabajo consistía en revisar los inventarios de ataúdes y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Parecía sencillo. Los primeros días fueron tranquilos. Todo se sentía rutinario, monótono. Al principio, disfrutaba la soledad. Podía pensar, reflexionar sobre mi vida y lo que haría después. Pero a medida que avanzaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas. Había un pasillo en particular que me incomodaba. Era más estrecho que los otros, y las luces parpadeaban constantemente. Nunca me había fijado mucho en él, hasta una noche en la que, mientras hacía mi recorrido habitual, escuché un eco. No era un ruido normal, era como un susurro bajo, algo que resonaba en las paredes. Me detuve y escuché con más atención, pero cuando traté de seguir el sonido, se desvaneció. Decidí ignorarlo, pensando que era solo mi mente jugando trucos. Después de todo, trabajar solo en un lugar tan oscuro y lleno de ataúdes puede hacer que tu imaginación se descontrole. Sin embargo, los susurros se volvieron más frecuentes, y no solo eso, comenzaron a hacerse más claros. A veces, parecía que alguien me llamaba por mi nombre desde lo profundo del pasillo.
Sentía un frío extraño recorrerme la espalda cada vez que pasaba por allí, pero siempre me repetía que era solo el viento colándose por alguna grieta en las paredes. Una noche, mientras hacía mi revisión, vi algo. Fue rápido, como una sombra cruzando el pasillo. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al final, no había nada. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía pesado, como si algo o alguien me estuviera observando. Las cosas comenzaron a empeorar cuando empecé a ver figuras. Siempre era lo mismo, una sombra alta y delgada, apenas visible en la penumbra, moviéndose entre los ataúdes apilados. La veía de reojo, nunca de frente. Cada vez que giraba para mirar directamente, desaparecía. Una noche, cuando el almacén estaba más oscuro de lo habitual, debido a una tormenta que había derribado parte del sistema eléctrico, la vi claramente. Estaba al final del pasillo, inmóvil, observándome. No pude distinguir su rostro, pero sentí una presencia aterradora. Quise gritar, pero no pude. Mis piernas se congelaron y solo podía mirar. De repente, se movió hacia mí, deslizándose rápidamente a través del pasillo. Corrí tan rápido como pude hacia la salida, pero algo me detuvo. Fue un frío intenso, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto sólido. Me di la vuelta y la figura estaba justo detrás de mí. Podía sentir su respiración, fría y húmeda, en mi nuca. Entonces, desapareció, tan rápido como había aparecido. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de la sombra seguían atormentándome. Decidí investigar más sobre el almacén. Tal vez había alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Descubrí que, hace años, el lugar había sido un hospital improvisado durante una epidemia. Muchos murieron allí, y después, el edificio fue abandonado hasta que una empresa lo compró y lo convirtió en un almacén de ataúdes. Se decía que los espíritus de los fallecidos aún rondaban el lugar, buscando venganza o simplemente un descanso. Las siguientes noches fueron un infierno. Los susurros no paraban y la sombra se hacía más persistente. No podía concentrarme en mi trabajo. Solo esperaba que mi turno terminara para salir de allí lo más rápido posible. Un día, un compañero de trabajo mencionó que en ese almacén solían trabajar más personas, pero muchos habían renunciado. No aguantaron la presión, me dijo, o quizá vieron algo que no querían ver. Sus palabras me hicieron estremecer, pero decidí no comentar lo que estaba experimentando. No quería parecer loco. Finalmente, una noche, decidí enfrentarme a lo que sea que estuviera atormentándome. Armado con una linterna y un viejo crucifijo que había encontrado en una caja de objetos olvidados, caminé por el pasillo maldito. Los susurros eran más fuertes que nunca y las luces parpadeaban violentamente. Entonces, la sombra apareció frente a mí, más tangible que nunca. Podía ver su forma claramente, una figura alta y encorvada, con manos huesudas que se extendían hacia mí. «¿Qué quieres?», grité, mi voz temblorosa. La sombra se detuvo y, por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Luego habló. Su voz era un eco lejano, como si viniera de otro mundo. «Ellos nunca se fueron». No sabía a qué se refería, pero entendí que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar ni comprender. Con el corazón acelerado, lancé el crucifijo hacia la sombra. No esperaba que funcionara, pero en ese momento, era lo único que se me ocurrió. Para mi sorpresa, la figura se desvaneció, dejándome solo en la oscuridad. Esa fue mi última noche en el almacén. Renuncié al día siguiente. No podía seguir allí, no después de lo que había visto. Nadie me va a creer, pero debo contar lo que me sucedió. En 1997,
Me mudé a una zona rural de la República Dominicana. El lugar, cuyo nombre prefiero reservar, era un sitio tranquilo, ideal para concentrarme en mi negocio. Había decidido abrir una tienda de muebles, algo único para esa época en la región. Yo estaba soltero y no tenía más interés que mi trabajo, lo que me permitía dedicarme de lleno a mi negocio. Durante los primeros meses, las cosas marcharon bien. La tienda comenzó a prosperar y con el tiempo, vi la necesidad de contratar a alguien que me ayudara con las labores diarias. Fue entonces cuando conocí a Reinaldo, un joven trabajador, siempre dispuesto a hacer lo necesario para que la tienda funcionara sin problemas. Lo contraté sin pensarlo demasiado, y durante los primeros años, nuestra relación laboral fue excelente. Reinaldo se ganó mi confianza y la de los clientes, y yo me sentía afortunado de tenerlo en mi equipo. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a notar algo extraño en su comportamiento. Reinaldo parecía obsesionado con la tienda. Se negaba a irse a su casa, incluso cuando no había trabajo que hacer. Pasaba horas en la tienda, incluso fuera de su horario laboral. Al principio, pensé que era simplemente un exceso de dedicación, pero con el tiempo, la situación se volvió incómoda. Algunas personas que conocían a Reinaldo empezaron a comentarme que tuviera cuidado con él. Me decían que su comportamiento no era normal, que parecía tener una envidia enfermiza hacia mí y mis logros, pero yo no le di mucha importancia. Pensé que eran solo habladurías de gente que no tenía nada mejor que hacer. No obstante, algo en mí empezó a dudar. Quizás había algo más detrás de su dedicación. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar de manera inquietante. Empecé a encontrar objetos extraños en mi casa. Al principio eran pequeñas cosas, como hojas secas en lugares donde no deberían estar. Luego, encontré un muñeco hecho de tela y paja, clavado con alfileres. Parecía un objeto de vudú, aunque no quise creerlo en ese momento. Pensé que quizás era una broma de mal gusto, aunque no podía imaginar quién sería capaz de algo así. Los dolores comenzaron poco después. Eran dolores intensos, que recorrían mi cuerpo sin una causa aparente. Fui a ver a varios médicos, pero ninguno pudo encontrar una explicación. Me decían que todo estaba bien, que quizás era estrés o algo por el estilo, pero yo sabía que algo no estaba bien. Los dolores eran reales y empeoraban cada día. Los días pasaban y mi salud continuaba deteriorándose. Los dolores no cesaban y comencé a sentir una debilidad constante que me impedía trabajar como antes. La tienda, que había sido mi vida, empezaba a resentirse. Los clientes notaban mi ausencia y poco a poco el negocio comenzó a decaer. Fue en medio de esta situación cuando un hombre extranjero entró en mi tienda. Era haitiano, o al menos eso me pareció por su aspecto y su acento. Tenía una expresión seria, casi sombría. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. No sabía si debía confiar en él, pero había algo en su mirada que me hizo escucharlo. El hombre me contó que Reinaldo, mi empleado, lo había buscado para hacerme un trabajo. Al principio no entendía a qué se refería, pero pronto quedó claro. Reinaldo había pagado a este hombre para hacerme daño, para que mi salud se deteriorara y mi vida se viera arruinada. Según él, el trabajo ya estaba hecho, y yo estaba bajo su influencia. Lo que me dijo después me dejó helado. El hombre me ofreció revertir el daño si le pagaba más de lo que Reinaldo le había dado. Me dijo que, si no lo hacía, pronto moriría. Su oferta me enfureció. No podía creer que alguien me estuviera chantajeando de esa manera. Lo eché de la tienda, gritándole que se fuera y que se llevara su magia negra con él. Cuando Reinaldo llegó a la tienda más tarde, lo confronté. Le dije que sabía lo que había hecho y lo despedí en el acto. No me importaba lo buen trabajador que hubiera sido. No podía tolerar que alguien intentara destruir mi vida de esa manera. Reinaldo no dijo mucho.
Solo me miró con una expresión que no supe interpretar, pero en ese momento no me importaba. A pesar de haber despedido a Reinaldo, mi salud no mejoró. Al contrario, empeoró. Los dolores se intensificaron y pronto me encontré postrado en la cama, incapaz de moverme. Los médicos seguían sin encontrar una explicación, y yo comenzaba a perder la esperanza. Sabía que algo estaba mal, pero no podía hacer nada para solucionarlo. Mis padres vinieron a verme, preocupados por mi estado. Mi padre, que era pastor, notó que había algo más allá de lo físico en mi enfermedad. Le conté todo lo que había pasado con Reinaldo y el haitiano, aunque no estaba seguro de que me creyera. Sin embargo, mi padre no dudó. Me preguntó si creía en Dios, y le dije que sí, aunque en ese momento mi fe estaba tambaleándose. Mi padre insistió en que confiara en Dios. Se arrodilló junto a mi cama y comenzó a orar. Me pidió que lo acompañara en la oración, que pusiera toda mi fe en que Dios me sanaría. Fue un proceso lento y doloroso, pero cada día me sentía un poco mejor. Los dolores no desaparecieron de inmediato, pero con el tiempo comenzaron a disminuir. Durante esos meses, la oración se convirtió en mi único refugio. No tenía otra cosa a la que aferrarme, y poco a poco comencé a recuperar las fuerzas. Mi padre nunca perdió la fe, y su convicción me ayudó a seguir adelante. Finalmente un día desperté sin dolor. No podía creerlo. Después de tanto tiempo, mi cuerpo estaba libre del sufrimiento que me había atormentado. Agradecí a Dios por mi recuperación y supe que mi vida había cambiado para siempre. Hoy, sigo vivo para contar esta historia. Desde mi recuperación, me he dedicado a mi fe y asisto regularmente a la iglesia. Reinaldo desapareció de mi vida y nunca más he vuelto a tener problemas de salud similares. No sé si alguien creerá mi historia, pero eso ya no me importa. Lo que sé es que estoy vivo y que hay fuerzas en este mundo que no se pueden explicar. He aprendido a vivir con esa realidad, y aunque no entiendo todo lo que sucedió, sé que mi fe me salvó, y con eso me basta. Quiero compartir la historia de unas vacaciones que marcaron nuestras vidas para siempre. A principios de verano, Laura, mi esposa, y yo decidimos que era hora de escapar de la rutina y disfrutar de un descanso merecido. Nos decidimos por el Caribe, un destino paradisíaco que prometía sol, mar y total desconexión. Desde el momento en que aterrizamos, todo fue perfecto. El cielo era de un azul inmaculado, el mar cristalino, y el aire olía a sal y libertad. Nuestro hotel, ubicado frente a una playa de arena blanca, era todo lo que habíamos imaginado. Pasábamos los días tumbados bajo el sol, nadando en las aguas cálidas y cristalinas, y disfrutando de la gastronomía local. Todo parecía sacado de un sueño, y la sensación de tranquilidad era total. Sin embargo, queríamos más aventura, y fue así como surgió la idea de pasar las últimas 2 noches en una cabaña retirada en medio del bosque, cerca de la costa. La cabaña, aunque rústica, era acogedora. Estaba rodeada de una vegetación exuberante, y desde la terraza podíamos escuchar el sonido lejano de las olas, rompiendo contra la orilla. La primera tarde la pasamos explorando los alrededores y disfrutando de la paz que ofrecía aquel lugar. Era justo lo que necesitábamos para cerrar con broche de oro nuestras vacaciones. Esa noche, decidimos salir a cenar en el pueblo cercano, disfrutando de una comida típica del lugar. La gente era amable y el ambiente festivo nos hizo sentir más relajados. Sin embargo, mientras volvíamos a la cabaña, algo cambió. Eran alrededor de las 3 de la mañana, cuando emprendimos el camino de regreso. La carretera estaba completamente desierta, y solo el ruido del motor rompía el silencio. A medida que avanzábamos por la carretera, un extraño resplandor en el cielo captó nuestra atención. No eran las luces de un avión,
ni de un helicóptero. Estas luces se movían de una manera peculiar, casi como si tuvieran vida propia. Primero estaban sobre el horizonte, luego se desplazaban rápidamente hacia un lado, luego hacia otro, y finalmente parecían flotar directamente sobre nosotros. «Rodrigo, ¿ves eso?», preguntó Laura con un hilo de voz. Yo asentí, tratando de mantener la calma, aunque mi mente buscaba una explicación lógica. Las luces no solo se movían de forma errática, sino que parecían seguirnos. Aceleré un poco, pero las luces seguían ahí, sobre nosotros, danzando en el cielo como si estuvieran jugando. Laura comenzó a inquietarse. Cada vez que miraba por la ventana, las luces seguían allí, y eso hacía que su nerviosismo aumentara. Yo trataba de tranquilizarla, asegurándole que debían ser algún tipo de drones o un espectáculo aéreo que no conocíamos, pero en el fondo, sabía que lo que estábamos viendo no tenía explicación lógica. Finalmente, llegamos a la cabaña. Salimos del auto y corrimos hacia el interior, cerrando la puerta detrás de nosotros. Desde la ventana, podíamos ver las luces aún en el cielo, aunque ahora parecían más distantes. Traté de racionalizarlo, pero Laura estaba convencida de que lo que habíamos visto no era algo normal. Yo, por mi parte, no quería admitirlo, pero una sensación de inquietud empezó a instalarse en mi pecho. Aquella noche fue imposible dormir. A pesar de que intentamos descansar, cada pequeño ruido nos mantenía alerta. En la oscuridad, parecía que el silencio no era tan absoluto como pensábamos. Podía escuchar el crujir de ramas afuera, como si alguien o algo estuviera moviéndose alrededor de la cabaña. Laura, que al principio intentó restarle importancia, pronto se dio cuenta de que algo extraño sucedía. «Rodrigo, ¿escuchas eso?», me susurró, aferrándose a mí en la cama. «Sí», respondí en voz baja, intentando calmarla. «Seguro son animales del bosque». Pero sabía que no eran simples animales. El ruido era constante, como si alguien estuviera rondando la cabaña. Entonces, escuchamos un zumbido. Al principio fue apenas perceptible, pero poco a poco fue aumentando en intensidad, hasta convertirse en un sonido que parecía vibrar en el aire, envolviendo todo el lugar. «¿Qué es eso?», preguntó Laura con los ojos muy abiertos. No supe qué responderle. Mi mente buscaba una explicación, pero no la encontraba. El zumbido parecía emanar desde el exterior, desde algún punto indefinido en el bosque. Finalmente, no pude más. Me levanté de la cama y decidí salir para investigar, a pesar de que Laura me rogó que no lo hiciera. Abrí la puerta con cuidado, y el frío de la noche me golpeó de inmediato. Todo estaba en silencio, pero el zumbido seguía allí, presente, vibrando en el aire. Miré alrededor, y fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, algo se movía. Una figura alargada, delgada, casi humanoide, avanzaba lentamente hacia la cabaña. La figura que vi en el bosque me dejó paralizado. Era alta, muy alta, y su forma no era del todo humana. Aunque tenía una silueta que recordaba a un hombre, sus proporciones eran extrañas, con extremidades delgadas y alargadas. Sus movimientos eran fluidos pero antinaturales, como si estuviera flotando más que caminando. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado por el miedo. La figura se detuvo a pocos metros de la cabaña, y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad, pude distinguir al menos 2 sombras más. Todas se movían con la misma lentitud, acercándose poco a poco. El zumbido en el aire se intensificó, y fue entonces cuando lo noté, un olor nauseabundo que llenaba el aire. Era un hedor a putrefacción, como si algo muerto y podrido estuviera cerca. El olor era tan fuerte que tuve que cubrirme la boca y la nariz para no vomitar. Con el corazón latiéndome en los oídos, retrocedí lentamente hacia la puerta de la cabaña.
sin quitarle los ojos de encima a las figuras. «Laura, tenemos que irnos ahora», grité al entrar de nuevo en la cabaña, cerrando la puerta de golpe. Laura, pálida y temblorosa, no dudó en levantarse. Rápidamente recogimos nuestras cosas y salimos corriendo hacia el auto. Al abrir la puerta del coche, el olor putrefacto nos golpeó de nuevo, pero no había tiempo para detenernos. Arranqué el auto con manos temblorosas y, sin mirar atrás, conduje lo más rápido que pude lejos de la cabaña. Dejamos la cabaña atrás y nos dirigimos directamente al aeropuerto. No hubo palabras entre nosotros durante todo el trayecto. Ambos estábamos demasiado asustados para hablar de lo que habíamos visto. Las figuras, el zumbido, el olor, todo seguía grabado en nuestras mentes. Tomamos el primer vuelo disponible de regreso a casa. Durante el viaje, Laura no dejó de mirar por la ventana, como si temiera que aquellas figuras aparecieran en el horizonte. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que habíamos vivido. Aunque traté de encontrar una explicación lógica, nada tenía sentido. Sabía que habíamos presenciado algo que no pertenecía a este mundo. De vuelta en casa, intentamos retomar nuestras vidas normales, pero nada volvió a ser igual. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas figuras alargadas entre los árboles, escucho el zumbido en mis oídos y siento el olor nauseabundo en el aire. No hablamos más de lo que ocurrió en aquella cabaña, pero ambos sabemos que algo nos siguió de regreso. Nunca sabremos qué eran esas cosas, si eran seres de otro mundo, fantasmas o algo más. Lo único que sé es que hay lugares en el mundo que no están hechos para ser visitados. Lugares donde la realidad se disfraza de terror y donde, una vez que cruzas la línea, no hay vuelta atrás.